Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, maestra. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, aquí feliz de que estamos en esta gran celebración de la Pascua. Sí, Seguimos en pleno apogeo, vamos así como que avanzando. Y bendito Dios porque nos da esta oportunidad de celebrar. Sí, ¿No? coincido contigo. Sí, es la gran fiesta de la Pascua y por lo tanto debemos seguir alegres, pues dándole gracias a Dios, pero también dándole gloria porque nos regaló la salvación. ¿Y qué te parece que nos vamos al primer paso que es? La lectura. Y bueno, en este tercer domingo de Pascua toca proclamar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, los versículos del 13 al 35. También es algo extenso, pero si se fijan, ahora tiene otro tenor. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, vamos, ¿qué te parece, maestra, que nos haces el honor de hacer la lectura? Claro. Ese día, 2 de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emmaus, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos días? Él les preguntó: ¿qué sucedió? Le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él libraría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, porque fueron temprano al sepulcro. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús y volvieron asegurando que había tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué torpes son para entender? ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando se acercaron a la aldea a la que se dirigían, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero lo retuvieron insistiéndole: quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Entonces entró para quedarse con ellos. Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Estos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y por su parte, los que habían regresado de Maús les relataron lo que les sucedió en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La meditación. Y bueno, como siempre podemos echar mano de la primera lectura, que en esta ocasión está tomada de Hechos 2, y luego son los versículos el 14, y luego brincamos del 22 al 33. Y bueno, pues yo creo que es muy necesario ubicarnos un poquito, porque el evangelio del día de hoy, que por cierto le gusta mucho al maestro Olguita, es un evangelio muy amplio que nos permite meditar un poquito en cuál es el estatus de nosotros en esta Pascua, ¿no? O sea, yo creo que es como una guía práctica de en qué debemos estar nosotros pensando, cuál debe ser nuestra actitud. A mí de manera particular me gusta mucho el que Jesús los acompañó por el camino, ¿no? Sí. O sea, no es que se fue, o sea, resucitó y ya los dejó, sino Sí. que como buen maestro, ¿no? Uh-huh. Al verlos que estaban tristes, que estaban solos y que no entendían, ¿no? Sí. Y además les dijo que torpes son, o sea, pero bueno, al ver que no entendían, pues los acompañó en el camino y además se tomó la molestia, ¿no? De explicarles todas las escrituras. Sí, eso creo que, eso de explicar las escrituras es lo que en lo personal me da pie. Claro. Haz de cuenta, para introducir lo que nos va a ayudar la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Sí. Si tú te acuerdas, en ese sentido, hemos estado jugando, haz de cuenta, con la imagen de Pedro. Uh-huh. Aunque hemos estado leyendo dos discursos diferentes, ¿no? Sí. Hemos estado escuchando a Pedro, que propiamente, diríamos nosotros, es uno de los primeros testigos, ¿no? Claro. Para la iglesia, ¿no? Entonces, esta parte que vamos a leer ahorita, ¿no? Uh-huh. Es la parte que viene inmediatamente después de la venida de Pentecostés. Claro. Y entonces, si tú te das cuenta, a partir del versículo 25, haz de cuenta, ¿no? Fíjate cómo dice, porque David, refiriéndose a él, dice, Uh-huh. y viene la cita de un salmo que precisamente es el salmo con el que vamos a orar, maestra, que es el Salmo Sí, 15, sí, haz de así cuenta, es. ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿por qué digo que nos permite unir muy bien? Porque entonces, fíjate bien, en el libro, en la lectura de Emaús te dice Uh-huh. eso, ¿no? Que entonces Sí. Jesús, viendo los que estaban perdidos en el espacio sideral, Sí, ¿no? sí. Les va a explicar, dice el texto, todo lo que había de él en las escrituras, empezando por Moisés y los profetas. Así es. Y entonces diríamos nosotros que nosotros podemos ver cómo Pedro hace ese ejercicio al explicar, haz de cuenta, a esa muchedumbre que lo está escuchando en diferentes lenguas, al explicar un salmo de David, haz de Claro, cuenta, sí. cómo diríamos nosotros de lo que habla Uh-huh. de Jesús, ¿no? Entonces, por eso, haz de cuenta, por ejemplo, a mí me gusta esta parte donde dice, en el versículo 27, propiamente es 26 y 27, Uh-huh. pero voy a leer el 27, dice, porque no abandonarás mi vida en el abismo, ni dejarás que un fiel tuyo experimente la corrupción, dice el Sí, 28, sí. me hiciste conocer la vida y me llenarás de alegría en tu presencia, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, haz de cuenta, Pedro lo que está diciendo es, este salmo se refiere a la resurrección de Cristo, Claro, ¿no? claro. Y entonces desde ahí, diríamos nosotros, nos permite, haz de cuenta, entender, ¿no? Lo que los discípulos de Emaús están viviendo en esa parte, ¿no? Claro. Y entonces, fíjate que una de las cosas que a mí, en ese sentido, me llamó mucho la atención, nada más que creo que ya lo perdí aquí, Ajá. ¿no? Haz de cuenta, no, aquí está, es el versículo 32, Ujú. haz de cuenta, dice, Exacto. a este Ujú. Jesús, Ajá. Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Así Entonces es. creo que este domingo, como tú lo decías, ¿no? Se trata muy bien de ver qué tan testigos somos, ¿no? Pedro ahorita está lleno del Espíritu Santo, entonces Ajá. por eso en ese sentido
está gozoso, lo voy a Claro. poner de esta manera, está todo lleno así de, Sí, diríamos de nosotros, ímpetu. de ímpetu, ¿no? De parresía, como le dicen esa Exacto, palabra de dominguera, parresía, ¿no? que me encanta. Así, ¿no? Que es así toda la enjundia que le tiene que Sí, poner sí, uno. sí, sí, sí. El El valor, el ímpetu. el ímpetu, ¿no? Entonces, Pedro está en eso, La haz de fuerza, cuenta, ¿no? la Y fuerza. entonces creo yo que también es la misma acción del Espíritu Santo lo que permite ya a Pedro ver en todas las lecturas que él está haciendo del Antiguo Testamento propiamente, ¿no? Pues ver la imagen de Cristo Claro. a todo lo que da. Me parece ¿no? que entonces lo explica así porque ya lo comprende. Sí, estoy de acuerdo contigo. Antes lo leía, pero Ujú. en esta ocasión ya bajo pues la gracia del Espíritu Santo comprende y quiere hacerlo comprender a los demás. Exactamente. Y entonces lo que es muy importante es que para estas alturas, ¿te das cuenta? Ujú. Pedro, uno, fue testigo de la vida pública, Ajá, fue testigo de la resurrección ajá, y ahorita es testigo de la venida del Espíritu Santo. claro. Y entonces eso, haz de cuenta, contrasta muy bien con lo que les está pasando si tú te fijas a los discípulos, ¿no? Sí. Porque si tú te fijas, ellos en ese sentido son dos personas Ajá, en Emaús. Ajá. en Emaús, haz de cuenta en el Evangelio, son dos personas que no creen en lo que las mujeres van y les cuentan, Exacto, ¿no? sí. Y entonces siempre para mí ha sido muy evidente esa no creer que ese día se están yendo, ¿no? Siempre que me toca hablar sobre este Evangelio, hago mucho hincapié en ese versículo Exacto, 13, sí. donde dice, ese día dos de ellos, y entonces siempre les pregunto a la gente, ¿qué día es ese? Sí, ¿Es ese el día, ¿cuál día? Es el día de la resurrección. Exactamente. Entonces siempre he dicho, no es increíble que dos discípulos que a lo mejor no son del grupo de los El 12 más selecto, o de los ajá. 11 ya en este momento, Sí. ¿no? Pero eran gente que andaba ahí, ¿os das Sí, cuenta, era no? gente cercana. Gente cercana, exactamente, que se van. Entonces traen realmente una profunda crisis de fe. Y entonces lo que es fantástico es lo que tú comentas, ¿no? Que Jesús se hace el desentendido en el sentido de ¿qué van a ustedes Ajá, hablando? ajá, ¿no? Se claro. acerca, ¿no? Les coquetea un poquito, ¿no? Exactamente, no los escucha, Sí, ¿no? sí, Yo siempre he sí. dicho, ¿qué sentiría Jesús cuando los está oyendo Ay, decir? yo creo ¿no? que- Entonces, precisamente por eso, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? Que luego nos quedamos cortito con las traducciones, Claro. pero en una de las Biblias, la Biblia latinoamericana, siempre les dice en ese sentido qué lento es su corazón Sí. para entender. Sí, Si tú te sí. fijaste aquí en este texto, no lo dice, ¿no? Y yo siempre también digo que entonces presenciamos la mejor catequesis que ha habido en todos los tiempos, que es la explicación del Exacto. mismísimo Jesús De él sobre mismo. él mismo, haz de cuenta. Entonces es como Una autobiografía. una autobiografía, pero es una padrísima, o sea, estar ahí, tú imagínate, ¿no? O sea, es estar imaginándote Claro. al gran Jesús dar testimonio de sí mismo a través de todo lo que él hizo y cómo todo eso sale en la escritura, ¿no? Y además con peritas y manzanas. Exactamente, O sea, yo ¿no? sí me imagino la imagen y digo, wow, o sea, Exactamente. no nada más nos ganó la salvación, sino que se toma el tiempo de explicarnos para que esto que pasó no se quede guardado en sus corazones, sino que puedan después dar ese testimonio. Si no se los hubiera explicado y ellos no hubieran regresado a decirles, seguramente se hubieran quedado con ¿será, no será? ¿Si fue, no fue? ¿No? Yo creo Porque, que- perdón, ajá, no, porque no. Pedro Pásale, pásale. entró y pues comprendió un poco. Ujú. Juan vio y creyó, Ajá, ajá. pero era el más cercano, o sea, Ajá. él de manera especial tenía una gracia, ¿no? Ujú, Para ujú. comprender a Jesús, el corazón de Jesús, de hecho lo Ujú. escuchó, ¿no? Escuchó su corazón, pero eran los más cercanos. Sí. En el segundo círculo, quiero pensar, ¿no? En el segundo círculo, pues como que la fe no era tan firme, ¿no? Sí, Además, debemos entender que estaban en shock. sí. ¿Se murió? Bueno, primero lo atraparon. Ellos lo creían un superhéroe, intocable, y lo atraparon. Ajá. Lo azotaron, lo maltrataron, lo mataron, Ajá. lo metieron en el sepulcro y luego desaparece.
Sí. Sí, imagínate todo eso en 3 días. Sí, no, o sea, yo también considero, pero fíjate que realmente yo creo que lo que es hermoso de estos discípulos es que se atreven a regresar. Claro. ¿Sí te das cuenta? Sí. Porque creo que también en ese sentido se necesita también valor, ¿no? Porque es reconocer que no tenían la fe necesaria, ¿no? Claro. Pero el encuentro con Jesús, si tú te fijas, es definitorio. Sí, sí, y entonces sí. por eso deciden regresar y, como dices, ¿no? Compartir el gozo de verlo resucitado y entonces creer. Entonces, si tú te fijas, también en ese sentido se convierten ya en testigos de Claro. veras, ¿no? Y es que Jesús les llenó el corazón y desbordaba ese corazón de Jesús, o sea, estaban llenísimos, estaban plenos, entonces tenían que ir a compartirlo. Sí. No se lo podían quedar. Y medito un poco en esto, ¿cómo andamos nosotros? Bueno, eso lo dejamos para el siguiente paso, que es la oración. Y bueno, ya lo dijiste tú, vamos a tomar el Salmo 15, que verdaderamente es hermoso, y dice así: enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Bendecirá el Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Pues le quiero dar gracias al Señor por esta nueva lectura que he hecho de este evangelio, ¿no? Y quiero pedirle, como el salmista, que me enseñe el camino de la vida, aleluya, que aprenda yo a vivir en la presencia de Él. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias porque nos permites vivir un día más y un día más de gozo. Te pido que me acompañes durante toda mi vida, en todos los momentos de ella, si trabajo, si descanso, si sirvo o si me toca, lo que sea, hacer. Acompáñame, Señor, y no me dejes de tu mano, y enséñame a vivir alegremente junto a ti, haciendo tu voluntad, y que pueda ser testigo de esto para que otros también puedan gozar de ti. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación. Y bueno, pues ahora podemos apoyarnos de la segunda lectura, que sigue siendo de la primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 17 al 21. Y precisamente llamar la atención que seguimos, como bien decías, meditando, contemplando y escuchando pues lo que Pedro nos está narrando, ¿no? Exactamente. O sea, que como bien dices, es de los testigos principales, oculares, ¿no? De todo lo que ha sucedido. Y esta lectura es muy cortita, la segunda lectura, ¿verdad? Pero nos ayuda muchísimo también a ubicarnos en que, pues que Jesús nos regala la resurrección y tenemos que ubicarnos en eso y dar testimonio. Sí, haz de cuenta como que Pedro en esta carta, ¿no? Se ha dedicado así como a decirnos lo que nos toca ya ahora ser como cristianos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, como bautizados, ¿no? Entonces a mí, esta parte en concreto, haz de cuenta, ¿no? Es como Pedro se detiene, ¿no? A valorar
lo que ha costado nuestra salvación. Exactamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, él te lo dice de manera muy clara, ¿no? Dice, no es oro o plata, ¿no? Ujú. En el versículo 18 dice, sepan que fueron rescatados de su Exacto. modo vacío de vivir, heredado de sus padres, no con algo caduco como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha, ¿no? Justo. Y entonces es como decir, ¿no? O sea, ubíquense. Ubíquense, ¿no? Y quiero que veas, vuelvo al tema del testigo, ¿no? Exacto. O sea, como diríamos nosotros, no dar por sentado, ¿no? Ujú. O sea, no dar por sentado el ser cristiano, ¿no? Exacto. Porque es como, o sea, creo yo que tenemos que valorar muy bien Ujú. lo que ha costado, ¿no? Claro. Venimos saliendo propiamente de la Semana Santa, ¿no? Y entonces es como realmente entender, ¿no? Pues el enorme acto de misericordia, Claro. ¿no? De que Dios no se guardó ni su hijo, ¿no? Con tal de tenernos a su lado, Claro, ¿no? es el acto más grande de amor. Exactamente, y entonces el asunto es estar a la altura, corresponder exacto. a la altura, ¿no? Y Sí, entonces sí, desde sí. ahí, pues la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué tan buenos testigos somos de la Exacto. resurrección? Exacto, porque por ejemplo, en el versículo 21 dice, por él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio la gloria, para que su fe Ujú. y su esperanza estén en Dios. Son como instrucciones muy concretas Sí, y que a mí me hacen pensar mucho, ¿de verdad mi fe está en Dios? sí. ¿De verdad mi esperanza está en Dios? Yo no digo que no dudemos, o sea, yo no digo que de pronto nos dé angustia, que tengamos preocupaciones, pero en el fondo, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde tengo puesta la esperanza, no? O sea, humanamente sí, llegan las dudas, llegan las tentaciones, llega la preocupación, queremos controlar las cosas, nos gustaría muchas cosas, pero todo esto lo hacemos con paz en el corazón o con angustia. Si es con angustia, entonces la fe está en otro lado, Exactamente, ¿no? porque humanamente llega, ¿no? Pero si a pesar de todas estas situaciones, sentimientos humanos que tenemos, en el fondo tenemos paz, Ujú. entonces podemos decir que vamos por buen camino porque la fe está puesta en Dios y la esperanza también. Entonces, me gustaría mucho contemplar estos versículos y analizar un poco dónde estamos parados, Sí. ¿no? Esta es de la carta de Pedro. Y si nos vamos al Evangelio, maestra, pues hay muchos, o sea, la verdad es que es un Evangelio súper rico. Ajá. Pero quiero dejarte que nos digas qué te llama a contemplar, porque yo Sí. sé que es uno de tus favoritos. Sí, es uno de mis textos. Es que me ha tocado en Gracia, ¿no? Sí, Ahora sí que sí. estudiarlo mucho. Yo sé. No sé por qué. Yo sé, de ¿No? hecho, les voy a platicar que la primera charla que le escuché a la maestra Olguita, pues fue esta. Sí, entonces- Explícame este evangelio. Sí, Entonces, bueno, a mí ahora sí que me matan muchos sí, yo también tengo versículos, varios. pero me voy a quedar con el versículo 32, Ujú. porque entonces dice, se dijeron unos a otros, ¿acaso no ardía nuestro corazón Claro. cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Ujú. Creo que este es un buen termómetro para saber qué tan buen testigo soy, ¿no? Si me Claro. sigue ardiendo el corazón por Dios, qué tanto me arde Exactamente. o no me arde, ¿no? Porque creo yo que precisamente ese ardor del corazón se nos tiene que notar en la vida y en el decir, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos hace testigos. Entonces, seríamos pobres testigos si el corazón no nos arde. Exacto. ¿no? Comparto Entonces, contigo. en eso me quedo, maestra. Yo también, pero le voy a agregar una súplica. Ujú. Una súplica que está en el versículo 29 y que complementa muy bien, ¿no? O sea, sí, que nos arde el corazón, pero yo le pido siempre a Jesús, quédate con nosotros. Ujú. Quédate con nosotros, porque si Él se queda en nuestro corazón, entonces va a hacer que arda. Sí, Que verdaderamente esté con nosotros. Pero además, fíjate, quédate con nosotros implica
no vente con nosotros, sino quédate Quédate. dentro de Sí, nosotros, ¿no? exactamente. O sea, que tengamos la capacidad de donarle el corazón para que Él sea el Señor de ese corazón. Exactamente, y yo creo que ahí también está una clave, porque si tú te fijas en ese versículo, ¿no? Sí, El texto termina en ese versículo diciendo, entonces entró para quedarse con ellos, ¿no? claro. Entonces como que es la súplica del discípulo, ¿no? En ese sentido necesita de Él. hace contar clásica así, o sea, es como también el permiso, ¿no? Exacto. Necesito que te quedes, quiero que Claro. te quedes, Ajá. porque ya sé quién eres. Exacto, sí, porque te anhelo, porque Sí. te necesito. Ujú. Y aquí es algo bien importante. Sin tu permiso, Él no puede hacer, o sea, Él no puede quedarse. Entonces, efectivamente, quédate con nosotros y como respuesta, entonces Él se queda. Ujú. Él entró para quedarse. Ujú. Ojalá que así sea. Yo me quedo con esta frase y con todo este momento, ¿no? Que yo le dé permiso, o sea, que le ruegue, quédate con nosotros. Después, que Él entre y que como consecuencia arda el corazón. Sí. ¿no? O sea, a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto, cuando platicamos con alguna persona o lo que sea, yo me descubro así como medio, ¿cómo decirlo? Intensa, ¿no? Intensa. Y entonces, a veces digo, ay, pero ¿para qué? Pues sí, es porque arde el corazón, porque de pronto llega así como una gracia de decir, pues es que Dios está con nosotros y nos regaló la salvación y derramó hasta la última gota de sangre. Entonces, pues se vale, ¿no? O sea, es el tiempo de la alegría. Es el tiempo de la alegría, estoy de acuerdo. Y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues mira, con eso de que me voy a quedar con la de que me arda el corazón, ¿me das cuenta, no? Sí. Pues precisamente teniendo la imagen del cirio pascual, ¿no? Ujú, Y que nosotros prendemos también un cirio, ¿no? ujú. Cada año casi, ¿no? Claro. Ahí en el cirio. Es Sí. realmente como recordar, haz de cuenta, ¿no? Lo que también nos hablan en el bautismo, ¿no? Claro. Que te dicen que esa es la luz de Cristo. Ujú. Y le dicen a los papás, ¿no? Que es responsabilidad de ellos que no se apague, ¿no? Exacto. Entonces ahora sí que como que quiero yo en ese sentido ver mi vela, ¿no? Ver mi cirio de este año, ¿no? Y pues encenderlo, ¿no? Que se acabe. Que se acabe, ¿no? Para que, o sea, como que sea el signo, gracias, esa era Sí. la palabra que andaba buscando, ¿no? El El signo de que me arde el corazón, ¿no? Y cuando esté toda yo apachurrada y agüitada, pues pueda yo Prenderlo. prenderlo y recurrir a él. Sí, claro, ¿no? claro. No nada más para esta semana, sino de aquí para el real. Exacto. Fíjate que sí, me gusta mucho eso porque a veces pensamos que el cirio es de adorno. Sí. Y sí, son muy lindos, ¿no? Pero mi párroco dice, si está todavía, pasan 2-3 meses y sigue intacto, no sirvió para nada. Sí. Entonces, yo también tengo la costumbre de prenderlo cuando preparo un tema, cuando voy a hacer un proyecto, cuando voy a diseñar algo. Y de pronto, con el ir y venir de las actividades, pues como que se me olvida. Entonces, mi propósito es retomar el uso cotidiano del cirio como signo de quiero que mi corazón arda, pero también como esa súplica de decirle quédate conmigo, quédate con nosotros, o sea, y al ser el cirio el signo de Jesús, es luz del mundo, entonces que se dé ese momento de darle permiso de que entre en mi corazón para que yo pueda dar ese testimonio y en mi caso particular pues en lo que hago, ¿no? En la comunicación. Entonces que se note que estamos en esta época tan alegre y que le doy permiso a Cristo de estar ahí. Entonces me volveré instrumento. Dócil en sus manos. Ay, pues qué linda, Alexio. De verdad que pues anima, ¿no? Vamos así como que a la mitad, como que avanzando y de pronto puede decaer el ánimo,
pero a mí me queda ese saborcito de que Jesús se encarga de seguir calentando este corazón. Sí. ¿No? Sí. Ojalá que nos puedan compartir también ustedes, como lo han estado haciendo, sus comentarios, sus meditaciones, sus compromisos, sus acciones, etcétera. Gracias a las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos a orar con las Escrituras en esta lección divina. Y maestra, pues muchas gracias. A ti, maestra. Estamos listísimos para la siguiente. La siguiente semana, primero de así. Bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Flor y canto, Santa María, Reina